Bueno, buenas noches con todos. Y le quiero agradecer al padre Raniero por la invitación. Lo conozco desde que tengo 12 años. Fíjate, que viejo soy. Así que la verdad es que les soy honesto, a mí me cuesta bastante hablar de mi vida privada. Mis amigos cercanos saben cómo soy, porque me gusta todo manejar así misteriosamente, en secreto. Pero como el padre Raniero me lo pidió, porque le escribí que justo hace 2 semanas me dieron de alta después de 4 años, 2 meses y 19 cirugías de proceso. Entonces le escribí para reunirnos a desayunar y ahí me comentó la posibilidad de conversar con ustedes. Entonces es la primera vez que voy a compartir medio en público un poco de lo que pasó. Bueno, y les voy a contar, esto fue 6 de abril del 2021. Yo estaba en una etapa increíble. O sea, ese rato, a nivel profesional, yo soy psicólogo clínico, me estaba yendo súper bien, empezaba a tener la agenda llena, mi relación de pareja estaba súper bien, o sea, todos los aspectos de mi vida fluían. Entonces yo estoy diciendo, al fin, después de tanto tiempo de estudiar, de sacarme el aire, de invertir tiempo, energía, dinero, sudor, noches estudiando, al fin creo que ya me alineé, me encaminé. Pero al parecer Dios y un camionero tenían otros planes. Yo cuando era adolescente fui campeón nacional de natación y luego me hice triatleta. Obviamente ahorita no parezco, pero en mis épocas de gloria sí, me iba muy bien. Y lo que siempre más me gustó fue andar en bici. Entonces yo estaba en Vía La Costa cicleando, un camionero se quedó dormido y me chocó literalmente por atrás. Y como se quedó dormido, yo nunca me enteré porque no pitó, no frenó. Yo ya había tenido por otras circunstancias situaciones medias peligrosas, pero siempre escuchas un frenazo o una esquiva. Cuando eres ciclista te enseñan a caer, entonces uno aterriza como gato. Pero en este caso yo estaba así, de repente, ¡plup! Y yo nunca perdí la conciencia. O sea, todo esto yo estaba despierto, consciente. Entonces me atropella, yo no sé cómo no salí como Superman para un lado, para el otro. Yo me fui debajo del camión. Mi casco se engancha en el eje trasero y me arrastra. Entonces yo cuando me doy cuenta de lo que está pasando, yo estoy debajo del camión. Entonces yo literal les muestro. Yo estaba así con las piernas así y veía y ahí me di cuenta de lo que estaba pasando. Y ahora, para serles sincero, yo no es que vi la luz, ni como supercampeones, toda la vida mía pasó frente a mis ojos, nada de eso. Simplemente yo me acuerdo que decía no las llantas, no las llantas, no las llantas, porque yo sabía que si una llanta me pasaba por encima, chao, o al menos una parte de mi cuerpo, chao. Pero no sé cómo, y ese es el milagro número 1, logré desengancharme por inercia, yo no hice nada, bueno, y rodé. Llego, al pavimento y yo me empiezo a revisar. Y mientras me revisaba cosas así del plot de la historia, aparece un chambero, no sé cómo, y se empieza a llevar mi bicicleta mientras yo estoy así todo. Y yo era desesperado porque estaba el celular, pues yo tenía un bolsito en la bici con el celular y dice, alguien tiene que llamar al 911. Y esto eran como 5:30 de la mañana. Ay, para esto, la gente me dice, uy, sí, pero qué imprudente. Yo parecía chiva. Yo tenía foco dual en mi casco. Yo tenía un chaleco, no es fosforescente, exacto. Mi asiento tenía luz. Mis 2 manubrios tenían luz. O sea, era el ciclista más iluminado de Guayaquil. Entonces, aún así sucedió y se iba llevando. Y luego para otro camionero, encima, imagínense, yo estoy en el suelo todo destrozado y viene otro camión hacia mí y yo dije, ay no. Pero no pasa encima mío, pero y el camionero me ve y entra en ataque de pánico. Y yo como estaba en modo supervivencia, le empiezo a gritar, anda a ver mi celular, que el chambero se lo llevó. Mientras él va a ver el celular y a pelearse con el chambero, y yo estoy en el suelo tratando de sobrevivir, cosas de la vida, y el padre lo conoce, aparece un doctor. Y este doctor
milagro del Señor, ha sido traumatólogo. Entonces me empieza a estabilizar. Me empieza a estabilizar y mientras me empieza a estabilizar aparece la policía. Y la policía le empieza a decir que no intervenga, que no me toque. Y los traumatólogos son famosos porque tienen su carácter. Entonces se pone a pelear el traumatólogo con el policía. Y yo en el suelo como... Ya. Sí. Entonces, bueno, pasa todo eso. Obviamente yo veo que tengo fracturada la tibia. Yo no podía alzar este brazo, pero tenía un dolor impresionante. Tuve una fractura expuesta en el codo. Y el doctor me dice, haz que te lleven a esta clínica. Entonces, la ambulancia coge para otro lado. Yo sí les dije, quiero ir a esta clínica. Y pasé el resto de 40 minutos peleando con el paramédico, para hacerles un resumen, tratando de que me llevara a otra clínica, porque las ambulancias muchas veces lo que quieren es que tú pierdas la conciencia para ellos llevarte a la clínica que ellos deciden por temas de seguro. Entonces yo tuve que pelear básicamente, por ponerles en una palabra suave, con el paramédico para que me lleve a la clínica, donde finalmente me atendieron. Entonces, cuando tú estás en modo supervivencia, hablándoles como psicólogo, al menos mi caso, esta es mi situación, yo no pensaba en nada. Yo simplemente quería llegar a que me hagan el eco para ver si tenía sangrado interno y que me duerman porque el dolor era insoportable. El mayor miedo inicial es cuando te dan el diagnóstico, porque no sabes cómo vas a quedar. Y al inicio te dicen solo van a hacer 2 cirugías, 3 cirugías. Yo pasé 8 días sin que me puedan operar, porque estaba mi pierna tan inflamada. Me decían que había una posibilidad de cortarla. Y mi codo, como fue arrastrado y todo, tenía tantas infecciones. Y bueno, el otro milagro que me puso la vida es que yo tengo una mamá muy creyente. Y otra cosa que les quería aclarar. Yo no soy el modelo de las virtudes en todos los sentidos. Aquí está mi mejor amigo de toda la vida, les puede confirmar eso. O si no me quieren creer, hablen con mi ex, ella les podrá decir mis defectos. Pero sí les vengo a contar mi historia y un lado en el que yo sí me considero fuerte porque yo me he entrenado para esto. Yo me entrené. Sin querer queriendo, obviamente no planifiqué que me pase un camión por encima, pero la vida me lo puso. Y tuve la suerte de que mi mamá, su fe, su fortaleza, hacía que yo, que siempre, todavía a veces la critico de que es intensa y todo, bla, 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 pero esos 8 días me sostuvo. Y mi identidad, también la gente que me va a conocer sabe que yo soy como el conejito de Energizer. Entonces siempre estoy queriendo hacer algo, me muevo por aquí, me muevo por acá, de repente aparezco, de repente me voy. Y cuando me dijeron que había una posibilidad de perder mi pierna, yo dije, ¿y ahora? Era como, me iban a arrancar parte de mi identidad. ¿Y ahora qué seré yo? ¿Y ahora qué haré yo? Y los primeros 8 días, yo casi nunca lloro, les voy a decir, mi emocionalidad es muy baja. Pero esos 8 días, hasta la cirugía de mi pierna, tuve 2 episodios de llanto de media hora seguida sin parar. O sea, me rompí completamente. Y me rompí de la manera más cursi posible. Entonces, miren, yo en el 2020 iba a hacer un viaje a Europa, tenía planificado, pagado todo, me iba a ir a las islas griegas, Positano, bla, bla, bla. Entonces, parte de mi identidad como que quiero moverme por todos lados es ser viajero. He viajado bastante. Entonces, pero esta era la primera vez que iba a salir como loco a viajar por muchos países y por la pandemia se me frustró. Esto era 2021, entonces yo estaba ya planificando si se abrían las fronteras y podía en el verano europeo del 2021 viajar. Pasa esto, obviamente dije, ya no voy a poder viajar. A mí me ponían inyecciones anticoagulantes en el ombligo porque no podía moverme, parecía momia. A las 10 de la noche aparece esta película Mamma Mía. No sé si la han visto, el musical. Entonces sale Meryl Streep cantando Mamma Mía en las Islas Griegas y yo veo eso. Que parece medio tonto, ¿no? Pero cuando tu identidad, como tú te identificas como persona, yo siempre me identifiqué como viajero, como aventurero,
de repente dije, bueno, es que si pierdo la pierna, obviamente puedo encontrar maneras, pero posiblemente no va a ser igual. Y ahí va un miedo. Hay tres miedos que les quiero indicar cuando yo pasé esto. Primero es el miedo físico. Voy a quedar igual, tengo el dolor que no se iba para esto. El dolor más feo que yo tenía fue que yo tuve quemaduras por fricción en los glúteos, en las piernas. Entonces, no solo estaba momificado, sino que parecía modelo Sport Illustrated, porque estaba así, pasaba de lado. Yo ya molestaba a mi mamá y le decía que mi cuarto era el jardín del Edén, porque yo estaba... Entonces, bueno, pero el primer miedo es el dolor físico, pues no sabes cómo vas a quedar. El segundo, que no todos quieren hablar, no sé por qué, pero es el miedo económico. Porque yo ya veía más o menos las consecuencias y como siempre he trabajado en el área hospitalaria, ya más o menos mi cabeza hacía las sumas y restas. Los doctores eran felices conmigo porque era época de pandemia, nada se accidentaba y de repente les llegó un caso fresquito, momificado aquí. Entonces yo llegué y ellos están así, carne fresca. Pero en tema médico nadie te garantiza nada, por más plata que tengas. Encima cuando te van a meter a quirófano, tú firmas un consentimiento informado, eximiendo de responsabilidad, pase lo que pase, tú asumes la responsabilidad de lo que se venga. Entonces nadie te garantiza nada. Entonces si gasto y me endeudo, que sigo endeudado por este tema, y bastante, refinanciado varias veces, no sabes si vas a quedar bien, al menos al inicio. Es mucha incertidumbre. Y ese es el tercer miedo, que es el miedo psicológico. El más importante de todos, al menos en mi caso. Emocionalmente es una montaña rusa. No solo al inicio, sino todo el proceso. Porque ahorita yo les digo, sí, fueron 4 años, 2 meses, y ya todo bien, y me ven sonriendo. Pero al inicio no tienes idea. Al inicio te decían 3 cirugías, terminé en 19. 19 visitas al quirófano. Entonces, ¿cómo lidias con eso? Yo pasé 2 navidades y fines de año hospitalizado. Varias bacterias hospitalarias. Entonces, si algo sé, es incertidumbre. Y yo les puedo mostrar los dos lados de la moneda. No solo como profesional, porque me formé en esto, sino también porque me ha tocado ser paciente. A lo largo de mi vida han sido son 24 o 25 cirugías de diferentes temas. Entonces, hay una... ¿Qué edad tienes tú? 31. Tengo 31 añitos. Casi que haces una cirugía por año. Más o menos. No quiero igualarlo todavía. No, por favor. Pero, bueno, cuando pasaba por todo esto, una de las cosas que más he aprendido desde el punto de vista psicológico es aprender a manejar y direccionar tu foco, tu enfoque, tu concentración. Entonces, yo lo que hacía, siempre he sido medio nerd, tengo un montón de libros, y me acordé de Viktor Frankl, que había leído, no sé si alguien ha leído por aquí El hombre en busca de sentido. Ese libro es increíble, es de mis favoritos. Si pueden, léanse. Y él dice esta frase de aquí: cuando ya no somos capaces de cambiar la situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y claro, a mí me ardía, les digo, me molestaba que la gente veía, uy, qué valiente que eres, uy, sí. Y yo le decía, ¿acaso que yo escogí esto? A mí me tocó. Claro, la forma de enfrentar ya fue diferente. Pero al inicio no fue todo color de rosas. Y ahorita yo podría mandarme el discurso inspirador, uy, sí, enfrenté con valentía, y nunca lloré, y nunca, todo fue perfecto. Y no es así. Mi mamá me tuvo que aguantar, sobre todo ella. Mi ex en ese entonces también me tuvo que aguantar. Mi papá también me tuvo que... Al menos él me daba chocolatitos. Es un avión. Mis triglicéridos. Entonces, de nuevo, esto hablándolo para atrás suena fácil, pero no fue fácil. Y hay todos estos miedos, ¿no? Como les dije, físico, económico y sobre todo el emocional. Sobre todo cuando eres joven, aquí la mayoría me imagino que tienen entre 20 y 30. Yo soy borderline todavía, ya mismo me igual.
Se me perdió la idea. Ah, ya. Pero cuando estás en esta etapa en la que te está empezando a ir bien y sientes que todo el esfuerzo económico, de estudios y bla, 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 al fin está dando sus frutos y de repente te meten un trancazo y se te paralizan los planes y ni siquiera puedes planificar porque no sabes qué va a pasar, es muy difícil. Es muy, muy difícil. Y yo les quiero dar unas herramientas, que es lo que yo utilicé. Esta es una mezcla entre mi historia y entre las cosas que yo he ido aprendiendo a lo largo de los años estudiando. He tenido la oportunidad de viajar bastante y de aprender de bastante gente. Incluso antes del accidente, con el padre, estuvimos un tiempo en el colegio que él mismo fundó, el Colegio Nobel. Entonces, él conoce todas mis aventuras. Hay otra frase que también es súper chévere de este man, Viktor Frankl. Les voy a dar un background de este man. Él ya era psiquiatra desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Él era el director del Hospital Psiquiátrico de Viena, que en ese entonces Viena era la cumbre de la psiquiatría y psicología del mundo. Ahí estaba Freud, estaba Jung, estaban todos ahí. Si ustedes van a Viena, hay una cafetería donde iba Freud y iban a tener estas discusiones filosóficas. Y Viktor Frankl no era cualquier caído de la hamaca, tenía más o menos él 39 años, era súper joven para ser un médico psiquiatra de esa época, y ya lo habían puesto de director del Hospital Psiquiátrico de Viena, o sea, era una eminencia. Pero dentro de todo esto, sucede Hitler, sucede la Segunda Guerra Mundial, y como judío lo mandan al campo de concentración desde el inicio, y logra sobrevivir. Entonces en este libro, él hace una diferencia de cómo cierta gente pudo sobrevivir emocionalmente, y no solo sobrevivir, sino volver a vivir y disfrutar de su vida a pesar de los traumas más terribles que pudieron ver. Porque no solo se trata de sobrevivir físicamente a un accidente o a un trauma, se trata de cómo vuelves a disfrutar después de pasar cosas tan complicadas, tan difíciles, que pueden ser de diferentes temas. A mí me tocó el accidente de tránsito, pero hay gente que pueden sufrir abusos sexuales, o que de repente, ayer me tocó atender a una señora que le mataron al hijo frente a ella, frente a la casa. Entonces, hay traumas de diferente tipo, y hay personas que logran manejar estas situaciones de una manera más resiliente, con más entereza, y hay otros que no logran salir del hueco en el que están. Entonces, ¿qué hace la diferencia? En el libro, no se les voy a contar todo, pero en el libro de Viktor Frankl pueden leer al menos su teoría, porque nadie tiene toda la verdad, ni él ni yo, solo Dios, obviamente, pero es un buen libro, yo se lo sugiero bastante. Ese y Ante el vacío existencial de él mismo. Bueno, este es mi vicio, así quedó. Wow. Como ven, lo único que quedó bien fue el termo. Está. Ahí quedó el aviso. Ahora pueden ver el asiento completamente. Bueno, esto ya lo hablamos. Entonces, les voy a hablar de ciertas transformaciones por las que yo también tuve que pasar, porque al inicio también, momificado y todo como estaba, casi que me quería levantar de la cama e irle a sacar puntos suspensivos al camionero, por lo que me hizo, exacto. ¿Nunca apareció? Sí. Yo decidí no seguir el proceso legal. Y esto todavía hay gente que me critica. ¿Por qué yo decidí no seguir? Yo, como soy psicólogo clínico, atiendo mucha gente que está envuelta en procesos legales por situaciones bien difíciles. Un gran porcentaje de mis clientes son gente que está en procesos legales, no necesariamente por accidentes o por temas así, pero corporativos o divorcios o lo que sea. Entonces, yo sé las consecuencias emocionales y el agotamiento, porque eso es otra cosa. Me está olvidando decirles esto. ¿Has escuchado esa frase cursi que lo que no te mata te hace más fuerte? Yeah. No es así. El dolor físico sí agota, el dolor emocional sí agota. Sí agota, sobre todo cuando es constante, sobre todo cuando no sabes y no estás seguro de cuándo acabará.
gracias a Dios, porque he tenido yo también la guía del Padre Raniero y de muchos otros sacerdotes, yo aunque no lo verbalizaba, yo sí ofrecía mis dolores a la cruz de Jesús. Yo entendía ya, porque había leído doctores de la iglesia, algunos libros que todavía tengo en mi casa, el sentido del sufrimiento para un cristiano, para un católico. Entonces, dentro de toda mi rebeldía hacia la iglesia, digamos, en esa etapa de mi vida, yo igual abrazaba el rosario, abrazaba la cruz, y me acordaba de Juan Pablo II cuando estaba así todo tembleque en una de sus últimas semanas santas, y él abrazaba la cruz. Yo me acordaba de esa imagen. Entonces, yo trataba de sostenerme porque era una lucha por supervivencia. Cuando estás tan adolorido, o sea, es que no tienes chance de pensar mucho. Es como un torbellino, eres como una licuadora que no tiene switch off. Entonces, es como una reacción instintiva. Tratas de sostenerte de lo que puedas. Y sí sirve, la verdad. A mí creo que me sirvió un montón tener una mamá como la que tengo, tener un papá como el que tengo. Y que sí me visitaron algunas personas de la iglesia y amigos míos y familiares míos, que yo le dije a mi mamá, si alguien quiere venir a visitar, estas personas, porque esa es otra. Yo le dije a mi mamá desde el inicio, cero drama. Solo dejas pasar a esta persona si me quieren venir a ver. Pero yo no quiero que, ay, pobrecito. No quiero que me pregunten, ¿y qué pasó? Y cuéntame, porque esa es otra. Hay gente que te pregunta por curiosidad, por morbo, y hay otra gente que te pregunta porque realmente está interesada en apoyarte, y en mantenerte, y en sostenerte. Entonces, volviendo al tema, el dolor no siempre te hace más fuerte, te agota inicialmente. Si después haces un buen trabajo y lo resignificas como católico, como cristiano que somos, porque también hay profesionales que nos pueden orientar bien en el tema emocional, o porque tienes buenos amigos. Por ejemplo, a veces a mí me dicen, ¿tú también vas al psicólogo? No siempre. A mí me gusta rodearme, y aquí está mi amigo, me conoce, de gente normalmente que tiene 40 y pico de años. Ahora la mayoría son médicos, porque me relaciono más con médicos, pero que es gente que normalmente es emprendedora y es muy inteligente y que hace preguntas distintas, porque me hacen pensar distinto, me hacen buscar soluciones diferentes. Yo soy un psicólogo medio antipsicólogo, les digo la plena. Nunca me he llevado mucho con psicólogos, son muy poquitos contados con las manos con los que me llevo. Porque la mayoría es como que, ay, hablemos de los traumas del pasado, y se quedan ahí, van 2 años y siguen en lo mismo, y quieren comentar la misma historia una y otra vez, y no avanzamos nada. Entonces, siempre me he dicho, soy un psicólogo de combate, de enfrentar, de confrontar. La gente a veces al inicio como que se pone incómoda, pero bueno, tenemos muchas herramientas. La fe es una de ellas, pero sobre todo el primer paso para mí es asumir la responsabilidad. Como les dije, yo decidí no seguir el proceso legal porque sentí que me iba a agotar mucho. Iba a ser otro proceso de incertidumbre más, porque tú sabes, aquí en el sistema legal no es el tema necesariamente de la justicia, es si le pasas al secretario, si le pasas al fiscal. El secreto de voces es que nadie quiere hablar, pero así funciona. Que si es que se cae el sistema en la audiencia, yo no quería eso. Yo quería enfocarme exclusivamente en lo que yo podía controlar e influenciar. Ni siquiera controlar, porque controlar del todo no puedes. Influenciar mi recuperación concentrándome en lo único que yo sabía que podía, que era mi tema emocional y mi recuperación física con las mejores terapias habidas y por haber. Y buscando los mejores doctores, los mejores cirujanos, que las placas, que todas las vainas que me metieron los clavos intramedulares fueran los mejores. Pero si yo gastaba energía, este desgraciado del camión al inicio, sí, obviamente, no les voy a mentir, lo quería ahorcar. Pero ya fui manejando mejor las cosas y dije, no, ¿para qué voy a gastar energía en eso si la puedo invertir aquí? Y como pueden ver, funcionó. La segunda es la transformación psicológica. Y aquí creo que está la clave, al menos, como les dije, esto es opinión mía. Yo no tengo la respuesta para todo. Yo tenía un mentor gringo que me decía, you should have a cabinet of war, como estar en una mesa y tener tus mentores, varios a los cuales tú poder consultar cuando estás en problemas. Y le hice caso, y eso es lo que he ido haciendo a través de los años. Entonces, el padre sabe esto porque justo él me recibió luego de que yo llegué de Estados Unidos. Yo tenía la opción, me había sido una beca para irme a estudiar a España, otra a Estados Unidos, pero no quería un camino tradicional.
Yo había sido de los mejores estudiantes del colegio, lo mismo en la universidad, graduado con honores, y decía, siempre puedo hacer una maestría, siempre puedo hacer un PhD, siempre puedo... O sea, eso no me va a diferenciar en nada. Además, ya había conocido en ciertos congresos o personas que tenían doctorados y me parecían, bueno, buenos en sus áreas, pero un desastre en muchas otras. Tener un doctorado ya no me inspiraba a mí. Entonces dije, a ver, ¿qué puedo hacer? A ver, estos autores, son increíbles, estos psicólogos, psiquiatras viven acá. Entonces dije, me voy a ir a Estados Unidos, me compro un chip y voy a llamarles y mandar correos hasta poderme reunir con ellos o tener workshops, talleres con ellos. Y eso es lo que hice, me fui a Estados Unidos, estuve 6 meses casi, hasta que me dio la visa. Y así, pasé una semana, me acuerdo, compré un chip en Metro PCS, que es como el 20 de allá, hasta que un profesor de la UCLA me contestó. Y me invitó a la UCLA, incluso me invitó a almorzar con todos los profesores, y me dijo cuál era mi plan, y yo le dije, ¿me puedes contactar con este otro psicólogo? Y me dice, sí, todos son amigos míos. Y me dice, mira, te voy a ayudar porque cuando yo tenía tu edad hice lo mismo y me reuní con Anna Freud, la hija de Sigmund Freud. Entonces, claro, ya estaba veterano en ese entonces el señor. Y así se transformó todo. Y les comento más o menos lo que yo he invertido, ¿no? Para que digan, ay, este es improvisado. Yo he invertido por un fin de semana con personas que saben $8,000. He tenido otros cursos en los que he invertido $5,000 varias veces. Cursos de 5 días, 6 días. Entonces, la información que les estoy dando no es porque yo soy inteligentísimo. Básicamente es plagiada de las ideas de estos manes. Yo les estoy dando como un remix junto con mi historia. De esos personajes, yo recuerdo que tuviste con Pat Robinson, ¿no? No, Tony Robbins. Tom Robbins. Ajá. ¿Te acuerdas que te pregunté y con este chico de la psicología positiva, Seligman, sí. ¿Te reuniste con él? Sí, sí, ya les voy a contar. Porque justo voy a hablar de ese tema un poquito más adelante. Okay. Pero les comento esto porque a mí este accidente me agarró entrenado. Gracias a Dios. Y creo que por eso pude no solo sobrevivir, porque mis amigos que me conocen, está allá, pregúntenle, ¿sabe qué? Yo disfruto de mi vida. Disfruto. Yo, gracias a Dios, no tengo estrés postraumático. Yo tengo crecimiento postraumático. Para mí, cuando estoy, entre comillas, aburrido, la forma en que yo lo manejo y digo, puta, al menos no tengo dolor, estoy bien. No estoy en un hospital, estoy en mi casa, tengo aire acondicionado. Entonces, pero todo esto fue por entrenamiento e invertir todos mis ahorros de trabajo desde los 15 años en entrenamientos como estos. Yo pude haberme comprado un carro, pude haberme comprado una casa, pero dije, esas inversiones que son buenas, que ahora sí lo quiero hacer, se devalúan, expiran. En cambio, me acuerdo de esta conversación con usted, ahora que me pongo a pensar, habrá tenido como 18 años, y él me dijo, aprovecha esta etapa, porque de aquí hasta los 25 años es que tú formas, sobre todo, tu intelectualidad de manera libre, sin que el profesor te diga qué es lo que tienes que estudiar. Tú decides. Entonces aprovecha más o menos hasta los 25. Luego en Estados Unidos conocí uno que me dijo más o menos hasta los 30, y sí me demoré más o menos hasta los 30. Y esta frase a mí me encanta, la traduje, creo que fue de Tim Ferriss. Tiene un podcast bastante famoso en Estados Unidos, que él estudia los hábitos de alto rendimiento de las personas más exitosas en su respectiva área. Entrevista desde generales, de los ejércitos más grandes, hasta el CEO de Silicon Valley. Y él trata de ver los hábitos que tienen en común en todas las áreas. Y escuché una vez esta frase que dice, no rindes al nivel de tus expectativas o de lo que deseas, rindes al nivel de tu entrenamiento. Y si quieren anótenla, porque esa es de las frases que me han marcado. No rindes al nivel de tus expectativas. Después les puedo pasar si quieren las... Estas diapositivas, por si acaso, las hice hora y media antes de venir acá, estaba así, apurado, así. Por eso están todas en blanco.
Bueno, aún si tuviera tiempo no la haría más bonita porque no es mi fuerte, pero si alguien le quiere poner allá a Piolín, bueno, ya. Bueno. En la vida espiritual también funciona eso. Sí. ¿Ah? Que la vida espiritual también funciona. Sí, sí. En la oración. Esa es otra conversación que me acuerdo con usted. Mira, ahorita que van saliendo. Ay, no, Yo me acuerdo un día que estábamos No, guilty. conversando, que el cardenal no escuche. Estábamos conversando y él dice, que Dios me perdone, porque la misa es increíble, pero tener intimidad en el Santísimo, ir al Santísimo, para mí es lo más bonito que hay. Me acuerdo que usted me lo dijo. Y es verdad, ha habido ratos en los que, por más rebelde que yo estaba con temas así de la iglesia, algo me quedó y de repente me escapaba. No rezaba ni una Ave María ni nada, pero me iba al Santísimo un ratito y me apaciguaba. Lo mismo en mi proceso de recuperación. Y eso sí, me dio fortaleza a nivel espiritual. Y a nivel emocional y a nivel mental, entrenarme con todas estas personas. Porque esto es otra cosa. Todos piensan en cambiar el mundo. Los psicólogos, me acuerdo, había un profesor de Harvard que a mí me encantó, una charla aquí en Perú. Él decía, ustedes que tienen complejo de Jesús, pero no se han visto. Nadie se cuida. No pueden estar aquí ni 5 minutos porque si les llama un paciente, como va sin plata, si les llama el paciente, se van. Y no pueden disfrutar un momento aquí sentados escuchando la charla. Y la charla de él se llamaba Taking Care of Ourselves in Order to Take Care of Others. Entonces, cuando yo hice todas estas capacitaciones, sí fue obviamente por mi tema profesional, pero también yo quería aprender para yo mejorar, para yo crecer. Y por coincidencias de la vida, pues el camioncito apareció y me tocó aplicarlas forzosamente. Uno nunca sabe para quién viene. Sí, es verdad. Yo preferí invertir en los intangibles, decía también otro profesor mío allá. En la parte intangible primero, después en la parte tangible. Pero si no tienes lo intangible, no tienes a Dios, no tienes tus herramientas emocionales, difícilmente vas a poder obtener algo tangible que te satisfaga, que te haga crecer, que te haga mejorar. Y la tercera, que es la que más aplica a esta historia, a mi historia, y aplica creo que para todos los que están pasando, o en algún momento, si no les ha tocado, les va a tocar de diferente manera, momentos de sufrimiento, es aprender a abrazar el caos. Como cuando llega la ola en la playa y te revuelca, ¿qué es lo primero que te dice? Ya se te agarra, déjate llevar. ¿Qué vas a hacer? Si resistes, gastas energía. Y hay otra frase que a mí me encanta, que esta la dice Tony también, Tony Robbins, que no es psicólogo, es coach. Que la gente, mira, le voy a decir la plena. Yo fui a un evento de psicoterapia, que es el más famoso a nivel mundial, que se llama Evolutional Psychotherapy. Antes de la pandemia era cada 5 años en Anaheim. Se reúnen todos los psicoterapeutas de las diferentes líneas, psicoanalistas, cognitivo-conductuales, MDR, lo que te imaginas, por una semana en Anaheim, California. Y todos estos psicólogos que estaban y que siguen de moda, de repente vi que iban a estar de panelistas, pero la charlista principal era una veteranita que se llama Chloe Madanas, que encima es argentina, pero vivió toda su vida en Estados Unidos. Era una de las pioneras de terapia de familia ahí. Sigue viva. Pero veía que todos estos cracks la miraban como si fuese la abuelita, como con admiración, y yo a esta señora nunca la había escuchado. Y hablaba cosas muy diferentes, muy distintas a las que hablan los demás. Entonces yo al final de la charla, dije, ¿cómo le llama la atención? Entonces me acerqué y le empecé a hablar en español, y de una se viró. Entonces yo le dije, oye, pero todo esto que dice yo no lo encuentro en ningún sílabo, me dice, es que no es de aquí, es un man, de un coach, se llama Tony Robbins, anda, estúdialo. Entonces cuando alguien de ese calibre te dice, anda, estudia a alguien, y yo empecé a ver los videos y el man parecía culto evangélico, ¡ah! El man gritaba, y yo decía, ¿esta man a dónde me mandó? No. Increíble, fue famosísimo. Entonces, parecía culto evangélico. Y me tomó 2 años, esto fue 2017. Esto fue diciembre de 2017. Mi primer evento de Tony fue noviembre de 2019. O sea, me tomó casi 2 años acceder a ir a un evento y aprender.
justamente porque, primero, bueno, sí, la plata, porque los cursos de él no son baratos. O sea, hay un curso de él todos los diciembres, que son 5 días, y cuesta $6,000. Su mastermind cuesta $90,000 anuales. Sin contar los pasajes, los hoteles, porque como es gente, obviamente yo no hice el de 90,000, no me crean que soy tan billetudo, pero la gente que va allá son empresarios, gente que le va muy bien, americanos la mayoría, que tienen la capacidad económica, y tienes que sumar hoteles de lujo, viajes, o sea, es otro nivel. Pero el primer curso de él no es tan caro, o sea, si encuentras en 300, 400, $500. Pero a mí me costaba más el tema del saltito, del abracito, y decía eso. En mi familia casi todos son pilotos navales, y dice, estoy sin formado, soy 3 varones, todo es así. Pero bueno, leyendo uno de esos libros, él decía algo interesante que fue lo que me atrajo a ir a uno de esos cursos. Él dice que los psicólogos tradicionales la entienden al revés. El psicólogo tradicional trata de trabajar en tus esquemas cognitivos o en tu inconsciente a través de la palabra, que tú hables. Con la esperanza de que tú vayas a cambiar algo externamente. Él dice lo opuesto, Tony. Dice, primero activas la parte fisiológica, cambias tu estado emocional, activando la parte fisiológica, y luego de que yo te activé tu estado físico y emocional, ahí hablamos de la parte cognitiva y vas a estar más preparado el terreno para hacer cambios. Y dije, eso hace sentido, ¿no? Por eso los saltitos, no es aleatorio, es planificado. Entonces tú llegas a un evento del man y parece concierto, pone música de AC/DC y el man sale, entonces toda la gente está feliz y ¡pum!, te manda una historia. Entonces tú estás todo activado, estás atento, te cautiva. Son como 12, 13 horas, un señor de 65 años, 12, 13 horas sin parar. Pero bueno, muchas de estas cosas, esta frase viene de él, por si acaso. Entonces, no crean que porque la gente me dice acá, los psicólogos sobre todo, es que él es un motivador. No tienes idea de lo que dice. No lo has estudiado. Yo me demoré 2 años en estudiarlo como para aceptar por qué esta crack de la psicoterapia, pionera de la terapia familiar, me dijo que lo estudie. Si no, no lo estudiaba. Y él dice esta frase: la calidad de tu vida es proporcional al nivel de incertidumbre que puedes manejar sin alterarte. Y el sin alterarte es importante. Porque hay gente que enfrenta la incertidumbre porque nos toca, porque así es la vida, pero no quiero decir esto de manera denigrante, por si acaso. No es que tener ataque de pánico está mal. No es que tener síntomas de ansiedad está mal. Pero si nos vamos a entrenar para tener una vida más resiliente, con mayor fortaleza, tienes que entrenarte para la incertidumbre, porque de una u otra manera va a llegar. Si no es porque a ti te pasó algo, es porque le pasó a algún familiar, o es porque hay una crisis económica o nos cae otra pandemia, va a llegar la incertidumbre. Y que también la pases va a depender de qué tan cómodo y puedes manejar la cantidad de incertidumbre. Por eso me gusta tener amigos emprendedores, porque el emprendedor dice, sí, he quebrado 2 veces, pero ahorita tengo mi casa en Mocolí, pero quebré 2 veces. Y tú dices, ¿y este man cómo le hizo? Hay gente que yo conozco que deben 70 latas a la ganga y ya están... Pero yo sé que a todos no les gusta Trump, ¿no? Pero Ivanka, la hija, cuenta una historia que decía que en la época que a él le fue mal en los casinos en Atlantic City, eso es New Jersey, ¿no? New Jersey. Que ellos iban caminando cerca de uno de sus hoteles y le dice a su hija, mira hijita, ese man tiene $3 billones más que yo, señalándole a un homeless, a una persona sin hogar, porque ese rato él debía ni sé cuántos billones de dólares, ni siquiera tenía, estaba en negativo. Pero si ustedes lo ven, llegó siendo presidente como con 300 juicios. Yo no estoy hablando de la calidad moral de él, por si acaso. No me atrevo, no lo conozco, pero sabe manejar el caos. Y hay otras personas que también, y en su vida no es tan difícil si ustedes se ponen a pensar qué personas les pueden enseñar a manejar el caos, porque la forma más fácil de entrenarse en esto
es la natural, somos seres sociales, estar con gente, sean profesores, sean sacerdotes, sean amigos, que tú ves que tienen la capacidad de manejar incertidumbre. Eso se pega, como la gripe. Así como cuando estás al lado de alguien que se sienta al lado tuyo y está todo el día así como que le tiembla la pierna, o está así, entonces tú también después te terminas temblando la pierna, ¿no te ha pasado? Te pones ansioso. Una persona muy ansiosa te pone ansioso. Y hasta yo a veces estoy en consulta y viene alguien así con tembleque. Yo después de 40 minutos también veo que la mano se pone así yo. Yeah. Ahora, para ponérselos más concreto, estaba tratando de organizar mis ideas de una manera práctica, mezclándolo también con la historia. Yo trato de manejar mi vida con principios. Muchos dirán, por ejemplo, Tony no dice principios, él dice creencias. Pero para mí la palabra creencia es como muy fuerte, es como muy pesada. Hay ciertas palabras que a mí me provocan un peso. Una creencia para mí es algo que difícilmente se puede modificar. Es más, me he dado cuenta cuando le digo al paciente, vamos a tratar de modificar tus creencias, enseguida se le abren los ojos y ahora. Yeah. Pero cuando hablo de principios, ya no es tan pesado. Ahora es algo más manejable. Ahora es algo más modificable. Entonces, obviamente hay ciertas creencias que tienen que estar muy arraigadas, como para nosotros los católicos, los dogmas. O sea, está bien tener eso. Pero los principios son un poco más flexibles porque los puedes ir adaptando y mejorando a medida que va pasando la vida, a medida que vas conociendo cierto tipo de gente, a medida que vas creciendo. Entonces, yo le voy a compartir mi secreto, que son mis principios con los cuales yo guío mi vida. Este es mi GPS, este es mi brújula. Cuando todo se está desarmando por afuera, yo vuelvo a mis principios y me lo recuerdo una y otra vez. Entonces, pues le digo, esto a mí me da la seguridad y la certeza dentro del caos. Y es como la metáfora de la casa sobre la roca. Esta es mi roca, obviamente, y Dios también. Dios y mi fe, la parte espiritual, y en la parte emocional, Dios también me dio herramientas para aprender, para mejorar, y he ido adaptando estos principios. Entonces, si quieren anotarlos, anótenlos. Por si acaso, tampoco es que, uy, el inteligentísimo, no son míos, yo los robé, los plagié. Y este principio, por ejemplo, lo aprendí de Tony Robbins. Ajá. En inglés para mí me suena más chévere. I'm guided and I'm protected by God. Soy guiado y protegido por Dios. Dios me guía, Dios me protege a pesar de lo que suceda, a pesar de que estoy sin luces, estoy por un túnel súper oscuro, como el salmo del... ¿Cómo es? Yo, de números no sé, no soy teólogo yo. El Señor es pastor, nada me faltará. Salmo 22. Y leyendo me acuerdo un libro, para que vean que también leo en la parte espiritual, La Filotea de San Francisco de Sales, él habla de la confianza en Dios. Y él dice que es más o menos como un niñito que quiere cruzar la calle. Yo siempre, cuando leí esto, me imaginé cruzando las calles del centro. Estás por la Rumichaca y tienes que cruzar y pasan todos los buses. Y tú ves un niñito que se agarra del papá y van ¡ah! Y el papá lo va jalando. Pero el niñito va confiado. Porque a pesar de los peligros de que el bus pasa a 30 centímetros, el papá es el que lo guía. El papá es el que lo lleva de las manos. El niño está ciego, no puede ver nada, pero como es el papá el que le agarra la mano, confía y se deja llevar. Así trato de hacer yo, no de manera perfecta, porque a veces me rebelo, pero yo como que quiero, no, que soltar la mano, pero igual me va llevando. Y me guía y me protege en proporción a la confianza que yo tengo en Él. Y este es un tema que siempre se me hizo difícil cuando yo escuchaba en los sermones que hablaban de la fe, la fe, la fe, la fe. Y decía, ¿qué carajo es la fe? Sigo sin entender qué es la fe. Y ahora que estoy más grande, la manera en que yo lo entiendo, gracias a Tony, porque él lo explica así, es esa confianza de que tú te sientes guiado y protegido por Él. Si tú tienes la intención de que estás creciendo
para poder ayudar más a los demás, para poder contribuir y para ayudarte a ti mismo, Dios ve esa intención y te va a ayudar y te va a cuidar y te va a proteger y tienes que tener la absoluta certeza de que va a ser así. Entonces, ese es mi principio número 1. Yo siempre siento que soy guiado y que soy protegido por Dios, aun cuando no me comporto del todo bien. Porque sé que es un papá que, como cualquier papá, obviamente le perdona a su hijo sus cositas. Obviamente siempre que el hijo quiera mejorar, porque nadie es perfecto. Otro principio que tengo, que es el segundo, es, pase lo que pase, voy a hallar las maneras de salir adelante, de resolver esta situación. Whatever happens, I'll find a way. No importa. Tengo los recursos, si no tengo la plata, tengo los amigos que me van a apoyar, tengo los papás, tengo mis estudios, tengo mis habilidades, me pueden quitar todo, pero no mis habilidades, no lo que he aprendido, no lo que he crecido. Hay muchas cosas que tengo a mi disposición. Eso se dice en psicología o en el coaching, como le quieran decir, ser recursivo. Hay gente que cualquier cosa es un drama, cualquier cosa los estanca, cualquier cosa es como... Todos hemos estado en esa situación. Pero hay personas que encuentran la manera de salir adelante, cojeando, heridos, con cicatrices. Pero uno encuentra la manera. Y uno tiene que darse cuenta qué recursos tengo en el momento, ¿no? Porque a veces son económicos, a veces uno no tiene billete, a veces sí tiene billete. Pero lo que nadie te va a quitar, o al menos mi certeza de encontrar la manera, es guiarme bajo estos principios. La tercera es lo que en la literatura psicológica gringa dicen the hidden blessing, the hidden gift. Siempre hay un regalo escondido fuera de cada tragedia. El pesimista siempre va a encontrar lo negativo a cualquier cosita chiquita que le pase. El optimista o la persona fuerte o resiliente va a hacer lo posible para encontrar la bendición escondida, el regalo escondido. Hay un meme que a mí me encanta, que es como que Jesús exige renunciamiento, sacrificio en el buen sentido de la palabra, no porque te va a quitar algo y dejarte sin nada, es porque te va a dar el 100 por 1. Entonces, hay este meme que hay un niño que le está dando no me acuerdo qué cosa, y Jesús con algo muchísimo mejor y más grande atrás. No sé si han visto ese meme. Sí, como una flor y como una Sí, flor también. ya, pero ese meme. Exacto. Así mismo, como Job. Dios termina devolviendo el 100 por 1. Y hay un video que también les recomiendo de Steve Jobs. Él da un discurso, el commencement speech de Stanford. Y uno de sus mensajes es, tú nunca puedes conectar los puntos viendo hacia adelante, cuando todavía tienes el camino por recorrer. Tú puedes conectar los puntos del destino, de lo que Dios quería, ya cuando ha pasado el tiempo y miras hacia atrás. Si es que has confiado en tu corazón, en tus instintos y en que Dios te va guiando. Él lo dice de otra manera, pero básicamente es connecting the dots. Y para mí es eso, ¿no? Yo siempre yo me decía una y otra vez, algo bueno va a salir de esto, algo bueno va a salir de esto. Y al inicio no era nada como, wow, increíble. Pero la cantidad de gente que incluso económicamente me ayudó. Habían pacientes que me escribían que ni siquiera me acordaba que había atendido y yo sabía que estaban chiros, pero así $1 daban y yo decía, wow. Los regalos vienen de muchas maneras y disfraces. El punto es identificarlos. Y como les dije al inicio, entrenar tu enfoque, tu foco en esos regalitos. Aun cuando hay gente que te hace daño. Hay una estrategia, como por ejemplo cuando hay mucho resentimiento hacia una persona. Por ejemplo, hacia un papá que te abandonó, bueno. Una de las estrategias en psicología que se utiliza es justamente eso. ¿Qué regalo te dio que no te has dado cuenta? ¿En qué tipo de persona te tuviste que convertir para sobreponerte a esa ausencia de tu papá?
si él hubiese estado, tal vez tú no te hubieses convertido en este tipo de persona que hace tantas cosas buenas de este estilo. ¿Me explico? Ahí la tercera, y aquí vienen unas historias interesantes. La cuarta, es poner las cosas en perspectiva. Ahora, esto lo aplico conmigo, no es que yo voy dando al paciente que viene y me dice que, por ejemplo, se quedó sin trabajo. Yo no es que voy a decirle, ay sí, pero hay que gente en emergencia en Solca que se está muriendo, así que no te quejes. ¿Qué crees que me va a hacer el paciente? Ya. Entonces, esto no lo digo para que se lo digan a alguien, ¿no? Sino son principios internos para ti mismo. Y esto es cómo funciona mi cabeza y mi corazón. De nuevo, ustedes pueden integrar esto a su vida, como pueden decir, ¿sabes qué? Eso no aplica a mí. Listo. Pero busquen sus principios. Integren los que creen que les hace sentido. Me fui de largo, ¿cómo vamos de tiempo? Estamos bien. Estamos bien. Quedan 2 minutos. 2 minutos. ¡Hombre, desgraciado! Ya. Curiosamente, un mes, con estas diosidencias, ¿no? Que ahora me pongo a pensar viendo para atrás, digo, yo escribí un artículo para la revista Vistazo un mes exacto. Hoy día encontré el mail. Me pidieron escribir sobre la positividad tóxica. Entonces, sin entrar en detalles, yo decía en ese artículo, esto fue marzo de 2021, a veces el contraste hace que disfrutemos más de las cosas. Una comida súper rica después de que te mandaste una comida súper fea. Dices, wow, al menos estoy comiendo esto. Para mí, por ejemplo, ahora la ausencia de dolor la contrasto con cuando tuve un dolor intenso, incluso en las cirugías. Las últimas cirugías, para mí el dolor más horrible que había era tener la quemadura en los glúteos, la quemadura por fricción. Porque yo tenía que ir a cada vez visitar el quirófano, por más de que me iban a tratar la pierna, me raspaban, me tenían que raspar allá. Entonces yo me levantaba y me tenía que agarrar a la cama, así como, por más morfina que me pusieran. Entonces cuando ya quedaban las últimas cirugías, yo ya me sentaba en mi cama y decía, ay, por lo menos me puedo sentar aquí. Iba al baño y decía, por lo menos puedo estar en paz aquí, me puedo sentar completamente. Pero ese contraste. Yo manejo mi vida con contrastes. Digo, me pongo a pensar en una situación en la que pudo haber estado muchísimo peor, o la manera en cómo yo lo manejaba. De nuevo, esto es como yo lo manejo. Puede aplicar o no hacia ustedes. A mí me pasó un camión por encima, pero yo iba a veces a fisioterapia y de repente había gente que por accidentes más chiquitos o absurdos incluso perdían una pierna, o perdían un brazo, o perdían dedos. Y yo me veía cojo, con muletas y todo, pero veía que estaba completo. Y decía, podría ser mucho peor. Claro que no le decía a la persona al lado mío como que, chuta, hay gente que le faltaban 2 dedos, pero hay gente que está sin pierna. No le decía eso. Pero era como yo lo manejo internamente. La otra historia, como yo contrasto y trato de ponerlo en perspectiva. Yo ya sabía que iba a quedar vivo después de algunas intervenciones, ¿no? La vez que nunca pensé que me iba a morir. No puedo decir con certeza que nunca pensé que iba a morir o algo gravísimo iba a pasar cuando me hicieron la ecografía y no tenía derrame interno. Mi mayor miedo cuando yo en la clínica era tener un derrame interior, porque eso complica las cosas, tener sangrado. Gracias a Dios no lo tuve. O sea, lo mío fue óseo, infecciones de todos los tipos que se pueden imaginar, pero yo me acordé, yo inicié mi carrera como psicólogo en Solca. Estaba encima en el área de cuidados paliativos, que se puede decir que es el área más fuerte, porque normalmente la mayoría de los pacientes ahí ya están desahuciados, ya están en estado terminal, última fase, y también sucede los casos excepcionales que viven 20 años con metástasis y ahí siguen vivos, no sabemos cómo, pero ahí siguen. Pero la mayoría son pacientes que tú los tratas 1 o 2 veces y ya fallecen. Entonces a mí me tocaba lidiar con esos pacientes, o me mandaban a visita domiciliaria, que era incluso más difícil porque eran pacientes que estaban en tan mal condición física que ya no podían ir al hospital, o que incluso como ya no tenían dinero, no tenían ni como para pagar la tricimoto o el bus para llegar al hospital, entonces los íbamos a visitar. Y me acuerdo sobre todo en los hospitales, los que han estado saben lo difícil que es luego de un feriado, cómo se llenan las emergencias. Y me acuerdo, una vez había un feriado
en el que la emergencia de Solca estaba tan llena, que no entraban los niños en el área de pediatría. Entonces había como un pasillito y tuvieron que poner a ciertos niños en un pasillito y me tocó acompañar a ver a papás, ver cómo su hijo fallecía. De la manera que para mí me parecía como indigna, porque eran como que los doctores y enfermeras pasaban de un lado al otro, de una emergencia a la otra, y el niño estaba ahí falleciendo. Entonces, cuando yo pasaba por estos dolores, de una manera decía, wow, a mí no me pasa nada en comparación a esta pobre gente. Yo tengo los recursos, tengo esperanza de vida. Sí, me estoy quejando, me duele, pero gracias a Dios, ahorita estoy en una mejor situación. De nuevo, esto no aplica para todos, pero a mí me sirvió. Estos son mis principios. Y lo otro, que creo que es lo que más me ha ayudado con el tiempo para no ponerme tan tétrico, porque estas historias están medio lúgubres, las últimas, pero yo tengo mi bici conmigo. Cuando le conté a mi mamá me quería matar, porque obviamente como fue un accidente de tránsito, por más de que iba en bicicleta, se me llevaron la bici al canchón. Culpable. O sea, cogieron la bici y se la llevaron. ¿Qué padre? O sea, No sé qué es canchón. No, la comisión de tránsito, la policía la guarda como castigada en una cárcel. Le coge el vehículo La lleva como una bodega, ajá. Una bodega. Como prueba de accidente, si hay un juicio o algo. Exacto. Y me tocó pagar por sacar mi bicicleta toda destrozada. De verdad. Mi mamá me quería matar. Me decía, no, que es un signo de muerte, que cómo es posible, que vas a traer eso. Y encima yo la ropa del día de mi accidente, yo la tengo conmigo en mi cuarto. Ya veo sus caras. A ver, pero sí la lavé, pues, no la tengo ahí todavía. Sí. No, tampoco así. Eso sí ya sería el colmo. No soy tan dark, soy dark, pero no soy tan dark. Pero yo discutía con mi mamá y la logré convencer porque en ese entonces, obviamente, yo seguía en muletas. Esto fue como por junio del 2021. Yo fui al canchón, al que está ahí, al lado de Schoenstatt. Ahí está mi bici. Ya descansa un poquito. Sí. Y yo me fui a ver mi bici en muletas. Entonces necesitaba que alguien me lleve. Mi mamá no me quería llevar, pero la convencí. Y yo le dije, mami, para mí es importante ir a mi bici y recuperarla, porque va a haber otro periodo en mi vida en el que me voy a estresar por pendejadas y tal vez me olvide por el mayor sufrimiento por el que he pasado. Y lo quiero tener como recuerdo. Y a veces me pasa algunas situaciones medio complicadas, no tan grandes como la que me pasó, pero la manera en que yo me calmo es, me voy al corredor donde está mi bici, la veo y digo, ok, estoy bien. ¿Me explico? Y cuando me acerco, imagínate, cuando me acerco así todo medio cojo, también los vigilantes me dicen, este loco que va a recuperar su bici. Y encima, 99.99999% del canchón son motos y carros y camiones. No, tampoco era una bici, habían algunas bicis. Pero si es una esquinita, nada que ver. Y todas el mismo golpe que eran en mi foto, o sea, por atrás. O sea, así, como doblado. Entonces yo ya veo mi bici y obviamente como me quedo en silencio viendo mi bici, como meditando, y me dice, si sabes que de todas esas bicis, tú eres el único que está vivo. Dice, todos los demás ni la contaron. Entonces yo fui como, creo que tomé una buena decisión de venir a ver mi bici. Porque la forma en que yo manejo el significado de mis cosas es, esto para mí es un símbolo, para mí, a ver, la comparación puede sonar muy exagerada, y discúlpeme padre por lo que voy a decir. ¿Por qué para nosotros el símbolo es la cruz? Porque es la mayor muestra de amor de Dios con nosotros, de lo que sacrificó, de lo que hizo por nosotros. Y mi bici no tiene la misma magnitud que la cruz para mí, pero sí después. Para mí es un recuerdo de agradecer de que estoy vivo, de que he logrado superar muchas cosas y también de sentirme orgulloso de mí mismo. Y eso también lo aprendí de Tony. Él habla de la autoestima. Dice, la autoestima viene cuando tú te respetas y tú te admiras de lo que has logrado sobreponerte. No de la manera perfecta, pero sí has luchado, sí te has enfrentado, te has doblegado de vez en cuando, pero te has alzado y sigues, y sigues, y sigues peleando, y sigues peleando, y sigues peleando. Maltrecho, pero lo logras. Ahí viene la autoestima. Ahí te empiezas a estimar a ti mismo.
ahí te empiezas a respetar, ahí te empiezas a impresionar y decir, puta, no soy perfecto, pero qué bacán, todo lo que he logrado sobreponerme. Entonces, cuando a mí a veces me viene alguien sin autoestima, lo primero que trato es poner como desafíos, para que se empiece a algo de lo que tiene que agarrarse. ¿Me explico? Bueno. Cuando dicen, ¿cómo quedó la bicicleta? Dicen, no veas cómo quedó el camión. Literal, lo he hecho varias veces. Sí, tal cual. El padre dice, ¿cómo quedó la bicicleta? Y yo también por molestar si he respondido, era que veas cómo quedó el camión. Ya. Y también lo hago para que no sigan preguntando, porque si no se ponen dramáticos, a mí no me gusta mucho eso. Esto es importante, en mi opinión, no lo puse, pero ahorita que se me viene a la cabeza, para mí es muy importante para mi propia salud mental y emocional alejarme de dos tipos de personas: ultra miedosas y ultra dramáticas. No porque sean malas personas, se contagian. Yo prefiero irme alineando con gente que tiene miedo, pero que enfrenta, e inspirarme, y mejorar, y crecer. Una de las cosas, y creo que es la primera vez que lo voy a decir en público, que yo respeto y admiro de Mauricio, que es mi amigo desde los 3 años, jamás lo he escuchado hablar mal de alguien que no está presente. Te dice las cosas de frente, eso sí, pero nunca le he escuchado hablar mal de alguien a las espaldas, jamás. Ese es el tipo de gente del que yo me quiero rodear. Y a veces ni siquiera nos vemos, es el típico amigo que a veces nos vemos 3 años y siempre me va a dejar a la casa después de salir a comer 10 de la noche y nos podemos quedar hasta las 4 de la mañana y seguimos conversando tonteras, riéndonos. Pero sigo manteniendo esa amistad porque tiene esa característica que a mí me sirve. Porque a veces yo, como pueden ver, hablo poquito y se me va la lengua. Entonces, por tu propia salud mental y emocional, es preferible no estar con ese tipo de gente. Es lo que le dicen la gente tóxica. Esa toxicidad se contagia. Entonces, si tú quieres que tu vida mejore, y queremos que nuestra vida mejore, hay que irse alineando con gente que está en modo crecimiento, en modo de siempre mejorar. Bueno, y esta es la parte psicológica como tal, que es el manejo del foco y del significado, que para esto sí me podría tomar 3 horas, pero voy a tratar de resumir lo que más puedo. A mí no me gusta manejar diagnósticos, me gusta manejar patrones. Siempre tratar de hacerlo más manejable. De nuevo, como les dije la palabra, creencias y principios. Creencias se siente más pesado, difícil de cambiar, principios es como más moldeable, más flexible, más adaptable. Y cuando hablo con un paciente y le digo patrones, suena mucho más sencillo que el diagnóstico tal. El diagnóstico lo apropia como su identidad y una vez que tú te apropias algo como parte de tu identidad es bien difícil de mejorar y de cambiar. Pero cuando tú hablas de patrones, sí te sientes más en control o al menos más influenciable. Entonces para mí es muy importante hacia dónde va tu concentración, hacia dónde va tu enfoque. Dicen, where focus goes, energy flows. Entonces, para darles un ejemplo de lo importante que es esto, ¿qué pasa cuando ves una película de miedo? Te da miedo, claro. No, si no te da miedo, Pero uno sabe que es ficción, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué te da miedo? Sí, estoy molestando. Uno puede aprender a hackear su cabeza. A hackear tu cabeza. Y la cabeza es que no distingue la realidad de la ficción. Lo mismo sucede en los sueños. Tú sientes todo, porque tu enfoque está ahí. Sientes todo en la película de miedo, aunque sea ficción, porque tu foco está ahí. Tu foco es tu realidad, aunque no sea la realidad objetiva, es tu realidad. Si tu foco va hacia las tragedias, hacia el drama, hacia todo lo que está peor, eso lo vas a sentir. No sé si les pasó, a mí me pasaba de chiquito cada rato. Mis papás iban a reuniones de amigos y me dejaban en la casa. Y mi mamá decía que iban a estar en la casa 11 y en punto. Y yo a las 11:10 era en la ventana así, llorando, imaginando, mi mamá se murió, se chocaron en el carro. Todo mi foco era orientado a que habían tenido un accidente.
como mi foco era orientado a eso, mis emociones se identificaban con ese foco. Cuando tú ves una película de terror, tu foco va hacia el miedo, hacia el drama, hacia el susto, y eso es lo que vas a sentir, por más de que sepas que es ficción. Así de poderoso es el manejo, como le quieren decir, foco, enfoque, whatever, eso. Y hay unos principios, ¿no? Perdón. Los principios básicamente lo que son es guiar tu foco. Es guiar tu foco. Yo después, si quieren, otro día les hablo más profundidad de esto porque ya nos estamos alargando un poquito. Pero de ahí... me fui de largo. Significado, que es, en inglés es meaning, ya es como la cereza del pastel. La cereza del pastel de todo. Cuando pasan accidentes como estos, tú te puedes decir, ¡ay, es el fin! O es el inicio. A mí me pasó por encima porque Dios me está castigando, porque me he portado mal, porque soy un hijo pródigo y soy un rebelde. ¿Cómo creen que yo me voy a sentir si ese es el significado que le doy al evento? Me voy a deprimir. Dios me castiga porque soy malo. Y eso es algo que pasa mucho en Solca. Yo hice un artículo científico que se publicó en España, en la revista de Medicina Paliativa, hablando justamente de este tema del significado. Hay gente que, por ejemplo, en el tema de la fe, o sea, tú veías gente que era muy creyente, que interpretaba su enfermedad, su cáncer terminal como es un castigo de Dios. Y tú les veías enfrentar la enfermedad de la manera más deprimente, solitaria, una forma terrible de irse de este mundo. Y por otro lado estaban los que te decían, ¿saben qué? Esta es una oportunidad que Dios me dio para reconciliarme con mi familia. Me está dando una oportunidad para confesarme y perdonar mis pecados. Me está dando la oportunidad para al fin, en un momento de mi vida, tener paz. Porque hay gente que ve su enfermedad así, al fin puedo parar, respirar un poquito. Suena medio absurdo, pero así lo ven. La diferencia de las consecuencias emocionales por el manejo del significado influyen un montón. No es lo mismo Dios me está castigando o Dios me está poniendo un desafío para yo convertirme en mejor persona, para yo crecer, para yo tal vez dar el ejemplo o para demostrarme a mí mismo que tengo la capacidad de hacer esto. Yo decidí interpretarlo de la segunda manera. Y tiene muchísimo que ver, para mí la psicología más antigua de todas es la psicología de la historia que tú te cuentas a ti mismo. ¿Cuál es la historia que tú te estás contando a ti mismo de tu vida? ¿Es una historia de víctima? ¿De pobrecito yo? ¿Es que la culpa es de mi papá? ¿La culpa son de los traumas de mi infancia? ¿De mi biografía? ¿De que bioquímicamente me falta esto? ¿En el examen de sangre me salió esto? ¿Esa es la historia que te estás contando? ¿Esa es la historia con la que te estás hipnotizando? Porque la historia es una hipnosis. Y una vez sí le pregunté a Tony esto de aquí. Yo he sido parte del grupo de coach de Tony. Entonces, todavía voy a eventos de vez en cuando. Y él habla, la historia es una hipnosis. Es la forma más fácil de hipnotizar a alguien. Contar una historia. Cuando tú cuentas una historia bien contada, la gente pierde la noción del tiempo y del espacio. Están ahí. Y la historia que tú te cuentas a ti mismo te hipnotiza y te paraliza. Sobre todo si es una historia de víctima, de echarle la culpa, de poner excusas, de poner justificaciones. Porque la verdad, y esto me había olvidado en la parte de, encuentras mi principio de pase lo que pase, voy a encontrar la manera. Porque si estás solo interesado, al primer obstáculo te inventas una excusa, una justificación. Si estás interesado, siempre va a haber una excusa al alcance de tu mano. Pero si estás comprometido, pase lo que pase, lo cumples. Pase lo que pase, lo logras. Pase lo que pase, lo consigues. Esa es la diferencia entre estar interesado y estar comprometido. Y si tu historia, la historia que te cuentas a ti mismo es de protagonista, sí, he pasado todas estas dificultades, pero son para convertirme en persona más fuerte, para yo crecer más, para poder ayudar más, para yo ser el protagonista y Dios también. Y que Dios me vaya guiando y me vaya agarrando de la mano, porque el que me va guiando es Él, el que me va protegiendo es Él, porque mi interés es servir a los demás. Mi interés es prepararme para yo poder
sanar más. Y este de aquí es el último principio, ¿no?, que les venía contando. El objetivo de crecer, de mejorar, es poder contribuir, es poder servir. Y esto me ha calado a mí interiormente un montón, sobre todo desde que falleció el Papa Francisco. Es un papa que obsesivamente mencionaba el tema del servicio. Algunos en la iglesia, diferentes líneas, no les agradaba por diferentes temas, porque sí era un papa diferente, pero lo que yo lo admiro a él es que el servicio en su vida era ejemplar. Él se metía a las villas, los que estaban en Buenos Aires o en Argentina, y se meten a las villas. Hay videos de él metiéndose en las villas, ya cardenal y todo, y le daba igual. Vida de servicio, vida de servicio, vida de servicio. Pero ¿cómo vas a servir a los demás si no te preparas? ¿Con qué vas a poder ofrecer si no estás entrenado? Entonces, el objetivo de todo esto no es para, ay, sí, yo ser el bacán, chévere, que se siente bonito, ¿no? Pero más felicidad, más serenidad, más paz interior, da saber que al otro lo puedes ayudar. Da saber que luego de tantas heridas puedes ayudar en el otro una sonrisa. Eso es lo bonito. Y te das cuenta del efecto cuando estás bien entrenado. Yo hago la diferencia en cuando recién empecé como psicólogo, que no es que era mal psicólogo, pero no era para nada el psicólogo que soy hoy. Porque me he entrenado, porque la vida me preparó con un golpazo. Y es eso, ¿no? ¿Qué tipo de persona te estás convirtiendo? La víctima, pobrecita, pongámonos todos tristes. Una persona protagonista de su propia existencia, que vas escribiendo, que vas escogiendo, que vas decidiendo, que te vas alineando de acuerdo a lo que tú quieres. Y si es que, aún mejor, si es como con Dios como guía, agarrándote bien de la mano. Así que para mí ese es el concepto de felicidad. No es tanto lo que tú vas obteniendo, es el tipo de persona que te vas convirtiendo, porque a veces uno no alcanza los objetivos porque pasan muchos problemas. A veces uno no alcanza el objetivo, pero el objetivo del objetivo es que es el tipo de persona que tú te tienes que convertir para alcanzarlo. Es la identidad tuya que se va expandiendo, que va creciendo, que va evolucionando. Ese es el objetivo. Y mientras más hagas eso, uno más puede ayudar a los demás. Así que bueno, colorín colorado. ¿Qué se cree que es? Y esta es la última frase ya. No desees que sea más fácil, desea que tú fueras mejor. En inglés también suena más bacán. You can do it. Don't wish it was easier, wish you were better. Ese es el punto. Porque uno cuando le pasan tonteras así dice, puta, ojalá fuera más fácil. No, yo soy el que tiene que crecer, el que tiene que mejorar. Ese es el punto. Así que bueno, eso es todo. No sé si tienen...